Mis queridos buscadores de la verdad, bienvenidos a un viaje que desafiará todo lo que creían saber sobre uno de los relatos más enigmáticos de la historia sagrada. Soy el doctor Alejandro Vega, y hoy nos sumergiremos en las profundidades de un misterio que ha intrigado a la humanidad durante milenios. Imaginen por un momento que todo lo que les han contado sobre la Torre de Babel es apenas la punta de un iceberg colosal de secretos. Y si les dijera que esa antigua estructura no era simplemente un monumento a la arrogancia humana, sino algo mucho más extraordinario y peligroso, ¿qué pasaría si la Torre de Babel fuera en realidad un portal estelar? O quizás un experimento interdimensional que amenazó con cambiar el curso de la historia humana para siempre. Las escrituras nos hablan de una torre que pretendía alcanzar los cielos, pero ¿y si esa descripción fuera literal? ¿Y si nuestros antepasados estuvieron a punto de rasgar el velo entre dimensiones, de establecer contacto con algo más allá de nuestra comprensión? Prepárense, mis estimados compañeros, en esta búsqueda de la verdad, porque lo que estamos a punto de revelar sacudirá los cimientos mismos de su realidad. La historia que conocen está a punto de ser reescrita. En este viaje exploraremos evidencias que han permanecido ocultas durante siglos, descifraremos códigos antiguos y nos adentraremos en territorios que la ciencia convencional teme pisar. La pregunta ya no es si la Torre de Babel existió, sino ¿qué era realmente y por qué las fuerzas del universo conspiraron para detener su construcción? ¿Estaban nuestros ancestros a punto de desencadenar fuerzas más allá de su control? ¿O acaso entidades superiores intervinieron para evitar que la humanidad accediera a conocimientos prohibidos? Acompáñenme en esta travesía hacia lo desconocido, donde los límites entre la ciencia, la fe y lo paranormal se desvanecen. La verdad está ahí fuera, oculta entre las líneas de nuestros textos más sagrados, esperando ser descubierta. Y recuerden, en el mundo de las conspiraciones bíblicas, nada es lo que parece. La historia de la Torre de Babel, mis queridos buscadores de la verdad, es mucho más que un simple relato bíblico. Es un enigma que ha desconcertado a teólogos, arqueólogos e historiadores durante siglos. Pero hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio y revelar una perspectiva que cambiará para siempre la forma en que vemos este antiguo relato. Comencemos con lo que todos creemos saber. El libro del Génesis nos habla de una época en la que toda la humanidad hablaba un solo idioma. Unidos en propósito y comunicación, decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Pero Dios, viendo esto, confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Esta es la versión que hemos heredado, la que se nos ha contado una y otra vez. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué secretos ocultan? Para empezar a descentrar este misterio, debemos considerar el contexto histórico y arqueológico. La antigua Mesopotamia, cuna de la civilización, era un hervidero de avances tecnológicos y conocimientos astronómicos que aún hoy nos asombran. Los zigurats, esas enormes estructuras escalonadas, no eran simples templos, sino complejos observatorios astronómicos. Pero, ¿y si fueran algo más? ¿Y si la Torre de Babel no fuera simplemente una estructura física, sino un intento de crear algo mucho más avanzado? Aquí es donde nuestra investigación toma un giro fascinante. Textos apócrifos y manuscritos antiguos que han sido suprimidos o ignorados por siglos ofrecen pistas intrigantes. El libro de Enoc, por ejemplo, habla de vigilantes celestiales y de conocimientos prohibidos transmitidos a la humanidad. ¿Podrían estos vigilantes ser los mismos seres que intervinieron en Babel? Además, recientes descubrimientos arqueológicos en la región de la antigua Babilonia han revelado artefactos con inscripciones que desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. Algunos expertos, aunque controversiales, sugieren que estas inscripciones podrían describir dispositivos de comunicación avanzados o incluso tecnología para manipular el espacio-tiempo. ¿Y si la confusión de lenguas mencionada en la Biblia no fuera literal? ¿Qué pasaría si en realidad se refiriera a una alteración en la percepción de la realidad de los constructores? Un experimento interdimensional fallido podría explicar perfectamente esta confusión. Mis queridos buscadores de la verdad, estamos ante la posibilidad de que la Torre de Babel fuera un intento de nuestros antepasados de crear un portal estelar, un dispositivo de comunicación interdimensional que desafiara los límites del espacio y el tiempo. Esta teoría, aunque parezca sacada de la ciencia ficción, encuentra eco en antiguos textos sumerios que hablan de puertas estelares y de dioses que viajaban entre las estrellas. ¿Podrían estos relatos ser algo más que simples mitos? A medida que avancemos en nuestra exploración, veremos cómo esta interpretación revolucionaria de la Torre de Babel no solo tiene sentido desde una perspectiva histórica y arqueológica, sino que también arroja luz sobre otros misterios.
bíblicos y antiguos enigmas que han desconcertado a la humanidad durante milenios. Prepárense, porque lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que creían saber sobre la historia antigua, la tecnología de nuestros antepasados y el papel que entidades superiores podrían haber jugado en el desarrollo de la civilización humana. La verdad, mis amigos, es más asombrosa que la ficción. Y en el caso de la Torre de Babel, la verdad podría ser más extraordinaria de lo que jamás imaginamos. La historia de la Torre de Babel, mis queridos buscadores de la verdad, es mucho más que un simple relato bíblico. Es un enigma que ha desconcertado a teólogos, arqueólogos e historiadores durante siglos. Pero hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio y revelar una perspectiva que cambiará para siempre la forma en que vemos este antiguo relato. Comencemos con lo que todos creemos saber. El libro del Génesis nos habla de una época en la que toda la humanidad hablaba un solo idioma. Unidos en propósito y comunicación, decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Pero Dios, viendo esto, confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Esta es la versión que hemos heredado, la que se nos ha contado una y otra vez. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué secretos ocultan? Para empezar a descentrar este misterio debemos considerar el contexto histórico y arqueológico. La antigua Mesopotamia, cuna de la civilización, era un hervidero de avances tecnológicos y conocimientos astronómicos que aún hoy nos asombran. Los zigurats, esas enormes estructuras escalonadas, no eran simples templos, sino complejos observatorios astronómicos. Pero, ¿y si fueran algo más? ¿Y si la Torre de Babel no fuera simplemente una estructura física, sino un intento de crear algo mucho más avanzado? Aquí es donde nuestra investigación toma un giro fascinante. Textos apócrifos y manuscritos antiguos que han sido suprimidos o ignorados por siglos ofrecen pistas intrigantes. El libro de Enoc, por ejemplo, habla de vigilantes celestiales y de conocimientos prohibidos transmitidos a la humanidad. ¿Podrían estos vigilantes ser los mismos seres que intervinieron en Babel? Además, recientes descubrimientos arqueológicos en la región de la antigua Babilonia han revelado artefactos con inscripciones que desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. Algunos expertos, aunque controversiales, sugieren que estas inscripciones podrían describir dispositivos de comunicación avanzados o incluso tecnología para manipular el espacio-tiempo. Y si la confusión de lenguas mencionada en la Biblia no fuera literal, ¿qué pasaría si en realidad se refiriera a una alteración en la percepción de la realidad de los constructores? Un experimento interdimensional fallido podría explicar perfectamente esta confusión. Mis queridos buscadores de la verdad, estamos ante la posibilidad de que la Torre de Babel fuera un intento de nuestros antepasados de crear un portal estelar, un dispositivo de comunicación interdimensional que desafiara los límites del espacio y el tiempo. Esta teoría, aunque parezca sacada de la ciencia ficción, encuentra eco en antiguos textos sumerios que hablan de puertas estelares y de dioses que viajaban entre las estrellas. ¿Podrían estos relatos ser algo más que simples mitos? A medida que avancemos en nuestra exploración, veremos cómo esta interpretación revolucionaria de la Torre de Babel no solo tiene sentido desde una perspectiva histórica y arqueológica, sino que también arroja luz sobre otros misterios bíblicos y antiguos enigmas que han desconcertado a la humanidad durante milenios. Prepárense, porque lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que creían saber sobre la historia antigua, la tecnología de nuestros antepasados y el papel que entidades superiores podrían haber jugado en el desarrollo de la civilización humana. La verdad, mis amigos, es más asombrosa que la ficción. Y en el caso de la Torre de Babel, la verdad podría ser más extraordinaria de lo que jamás imaginamos. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos dado apenas los primeros pasos en este laberinto de misterios que rodea la Torre de Babel. Pero a medida que avanzamos, las sombras se hacen más profundas y los enigmas más intrincados. Reflexionemos por un momento sobre las implicaciones de lo que hemos descubierto. Si la Torre de Babel fue realmente un intento de crear un portal estelar, ¿qué otros secretos yacen ocultos en las páginas de nuestros textos sagrados? ¿Cuántas otras historias podrían ser en realidad registros codificados de tecnología avanzada o contactos con seres de otros mundos? Pero hay algo más, algo que se agita en las sombras de esta revelación. Si nuestros antepasados poseían conocimientos tan avanzados, ¿por qué se perdieron? ¿O acaso fueron deliberadamente suprimidos? Imaginen, si se atreven, un escenario en el que la intervención divina descrita en la Biblia no fuera obra de un Dios benevolente, sino de seres que no querían que la humanidad alcanzara su verdadero potencial.
¿Y si la confusión de lenguas fuera en realidad un elaborado sistema de control, diseñado para mantenernos divididos y desinformados? Estas preguntas nos llevan a un territorio aún más oscuro y controvertido. ¿Podría ser que toda nuestra historia, nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él, haya sido cuidadosamente manipulada durante milenios? Y aquí es donde nuestro viaje se torna verdaderamente peligroso, mis amigos. Porque si estas teorías son ciertas, significa que hemos vivido bajo un velo de engao durante toda nuestra existencia. Un velo que algunos podrían querer mantener en su lugar a toda costa. Pero no teman, porque la verdad, aunque a veces aterradora, siempre nos hará libres. Y en la siguiente parte de nuestra exploración, nos adentraremos aún más en este laberinto de secretos, descentrando evidencias que han permanecido ocultas durante siglos. Prepárense, mis valientes compañeros, en esta búsqueda, porque lo que estamos a punto de revelar desafiará no solo su comprensión de la historia, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. La Torre de Babel es solo el principio, la punta del iceberg de una verdad mucho más grande y asombrosa. ¿Están listos para sumergirse más profundo en el misterio? Para desafiar todo lo que creían saber sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El viaje continúa y les prometo que lo que viene a continuación los dejará sin aliento. Mis queridos buscadores de la verdad, antes de sumergirnos aún más en las profundidades de este misterio cósmico, permítanme hacer una pausa para dirigirme directamente a ustedes, mi fiel comunidad de investigadores intrépidos. Primero, quiero agradecer a todos los que han estado compartiendo sus propias teorías e ideas en los comentarios. María de Argentina, tu observación sobre la conexión entre la Torre de Babel y las pirámides de Egipto es fascinante. Y Carlos de México, tu pregunta sobre la posible relación entre los vigilantes y los antiguos dioses sumerios es precisamente el tipo de pensamiento crítico que necesitamos en nuestra búsqueda. Si aún no te has unido a nuestra comunidad de conspiraciones bíblicas, este es el momento perfecto para hacerlo. Pulsa ese botón de suscripción ahora mismo y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué? Porque en nuestro próximo video revelaremos evidencia impactante que conecta la Torre de Babel con antiguos sitios megalíticos alrededor del mundo. Créanme, no querrán perderse esta revelación. Además, les tengo una pregunta crucial. ¿Qué otras estructuras antiguas creen que podrían haber sido portales estelares o dispositivos de comunicación interdimensional? Compartan sus teorías en los comentarios. Las ideas más intrigantes podrían ser el tema de nuestro próximo video. Recuerden, cada like, cada comentario, cada compartir nos acerca un paso más a la verdad. Juntos estamos descentrando los mayores misterios de la historia humana. Y para aquellos de ustedes que se sienten abrumados por estas revelaciones, no teman. La verdad puede ser desconcertante al principio, pero les aseguro que el conocimiento es poder. Estamos en este viaje juntos, desvelando los secretos que han permanecido ocultos durante milenios. Ahora, prepárense para sumergirse aún más profundo en el misterio de la Torre de Babel. Lo que viene a continuación cambiará para siempre su percepción de la realidad. Mis estimados buscadores de la verdad, hemos llegado al punto crucial de nuestra investigación sobre la Torre de Babel. Prepárense para una revelación que desafiará aún más los límites de nuestra comprensión y nos llevará a territorios inexplorados de la historia antigua y la tecnología perdida. Recordemos que nuestra teoría propone que la Torre de Babel no era simplemente una estructura física, sino un intento de crear un portal estelar o un dispositivo de comunicación interdimensional. Ahora, profundicemos en las evidencias que respaldan esta asombrosa hipótesis. En primer lugar, examinemos los textos cuneiformes sumerios conocidos como las tablillas de Ebla, descubiertas en Siria en la década de 1970. Estas tablillas, que datan del tercer milenio antes de Cristo, contienen referencias a una estructura llamada Etemenanki, que se traduce como casa del fundamento del cielo y la tierra. Los arqueólogos tradicionalmente han asociado esta estructura con la Torre de Babel. Lo fascinante es que estas tablillas describen la Etemenanki no solo como una torre física, sino como un lugar donde los dioses ascendían y descendían. Esta descripción se asemeja sorprendentemente a la idea de un portal interdimensional. Además, las tablillas mencionan que la estructura estaba hecha de un material llamado Apsu, que se describe como brillante y capaz de reflejar las estrellas. ¿Podría ser este el material superconductor que mencionamos anteriormente? Pero hay más. Recientes análisis de las ruinas de Babilonia han revelado algo extraordinario. Utilizando tecnología de escaneo de resonancia magnética, los arqueólogos han descubierto una red de cámaras subterráneas debajo de lo que se cree que era el sitio de la Torre de Babel.
Estas cámaras forman un patrón geométrico complejo que se asemeja sorprendentemente a los diagramas de circuitos cuánticos utilizados en la investigación moderna de teletransportación cuántica. ¿Coincidencia? Difícilmente, especialmente cuando consideramos que estas cámaras están alineadas con precisión con ciertos cuerpos celestes, de una manera que solo sería posible con un conocimiento astronómico avanzado. Ahora, volvamos al relato bíblico y examinémoslo bajo esta nueva luz. Génesis 116 dice: Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esta declaración sugiere que la humanidad unida era capaz de lograr algo extraordinario, algo que incluso una entidad divina consideraba potencialmente peligroso. Y si este lenguaje único no se refiriera solo a un idioma hablado, sino a una forma de comunicación universal, posiblemente basada en principios cuánticos. La física cuántica nos enseña que las partículas pueden estar entrelazadas, comunicándose instantáneamente independientemente de la distancia. ¿Podría ser que nuestros antepasados hubieran descubierto una forma de aprovechar este fenómeno para la comunicación? Esta teoría cobra aún más fuerza cuando consideramos los antiguos textos védicos de la India. El Vaimika-Astra, un texto controvertido que se dice data de hace miles de años, describe vehículos voladores llamados vimanas que podían viajar entre las estrellas. Lo más intrigante es que este texto menciona un material llamado somaka que permitía a estos vehículos desafiar la gravedad. Las propiedades descritas de este somaka son sorprendentemente similares a las del material superconductor encontrado en el sitio de Babel. Pero quizás la evidencia más impactante proviene de un lugar inesperado, la Antártida. En 2017, un equipo de geólogos que realizaba estudios sísmicos en la región descubrió una anomalía masiva bajo el hielo. Utilizando radar de penetración terrestre, identificaron una estructura enterrada que se asemeja a una torre gigante. Lo más asombroso es que esta estructura emite pulsos electromagnéticos periódicos que no pueden explicarse por ningún fenómeno natural conocido. ¿Podría ser esta una torre de Babel alternativa, construida en un lugar remoto para evitar la intervención divina? O tal vez un nodo en una red global de portales estelares. La implicación de estas revelaciones es asombrosa. Sugiere que la humanidad antigua no solo poseía tecnología avanzada, sino que estaba al borde de lograr algo verdaderamente revolucionario, la capacidad de viajar o comunicarse a través de las dimensiones. Pero esto nos lleva a una pregunta inquietante: si nuestros antepasados estaban tan cerca de lograr algo tan trascendental, ¿por qué se detuvo su progreso? La respuesta podría estar en la intervención descrita en la Biblia. Consideremos la posibilidad de que la confusión de lenguas no fuera un castigo, sino una medida de seguridad. Quizás entidades superiores, sean dioses, extraterrestres o seres interdimensionales, reconocieron que la humanidad estaba a punto de dar un salto evolutivo para el cual no estaba preparada. La diversificación lingüística podría haber sido una forma de fragmentar el conocimiento, asegurando que ningún grupo tuviera toda la información necesaria para reconstruir el portal. Esta teoría explicaría por qué encontramos fragmentos de conocimiento avanzado dispersos en diferentes culturas antiguas alrededor del mundo. Cada cultura retuvo una pieza del rompecabezas, pero ninguna tenía la imagen completa. Mis queridos buscadores de la verdad, las implicaciones de esta teoría son profundas y de gran alcance. Sugiere que nuestra historia, nuestro potencial incluso nuestra realidad son mucho más vastos y complejos de lo que jamás imaginamos. La Torre de Babel no era simplemente una estructura física, sino un símbolo de las aspiraciones más elevadas de la humanidad y de nuestro deseo innato de trascender nuestras limitaciones terrestres. Pero también plantea preguntas inquietantes. Si este conocimiento existió una vez, podría ser redescubierto. Y si lo fuera, ¿estaríamos preparados para las consecuencias? ¿O enfrentaríamos una vez más la intervención de fuerzas más allá de nuestra comprensión? A medida que continuamos desentrañando estos misterios, debemos permanecer vigilantes y de mente abierta. Porque la verdad, mis amigos, es más extra y más maravillosa de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y quizás, al comprender nuestro pasado, podamos finalmente desbloquear el verdadero potencial de nuestro futuro. Mis queridos buscadores, de la verdad hemos llegado a un punto en nuestra exploración donde debemos elevar nuestra perspectiva y considerar las implicaciones más profundas de lo que hemos descubierto. La historia de la Torre de Babel, vista a través del lente de nuestra teoría del portal estelar, no es simplemente un relato histórico o tecnológico. Es una ventana a la naturaleza misma de nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos.
Consideremos por un momento la magnitud de lo que estamos proponiendo. Si nuestros antepasados realmente estuvieron cerca de crear un portal interdimensional, esto sugiere que la realidad tal como la conocemos es mucho más maleable y multifacética de lo que nuestra ciencia moderna reconoce. La idea de múltiples dimensiones y la posibilidad de viajar entre ellas no es solo el dominio de la física teórica, sino una realidad tangible que una vez estuvo al alcance de la humanidad. Esta revelación nos obliga a reconsiderar fundamentalmente nuestra comprensión del progreso humano. La narrativa convencional nos dice que la civilización ha avanzado en una trayectoria lineal, desde sociedades primitivas hasta nuestra era tecnológica actual. Pero la evidencia que hemos descubierto sugiere un patrón muy diferente, uno de conocimiento cíclico, donde las civilizaciones alcanzan picos de avance tecnológico y espiritual, solo para caer y volver a empezar. Podría ser que nuestra civilización actual no sea el pináculo del logro humano, sino simplemente otro ciclo en este patrón cósmico. Estamos redescubriendo lentamente lo que una vez se supo, en lugar de aventurarnos en territorio verdaderamente nuevo. Más profundamente, debemos considerar las implicaciones filosóficas y espirituales de nuestra teoría. La idea de un portal estelar sugiere una conexión fundamental entre todos los puntos del universo, una interconexión que trasciende el tiempo y el espacio tal como los entendemos. Esto se alinea sorprendentemente con los conceptos de unidad e interconexión que encontramos en muchas tradiciones espirituales y filosóficas antiguas. El misticismo judío, por ejemplo, habla del concepto de Tzimtzum, la idea de que Dios se contrajo para hacer espacio para la creación. Podría ser que la Torre de Babel fuera un intento de la humanidad de revertir este proceso, de volver a conectarse con lo divino a través de medios tecnológicos. De manera similar, la filosofía hindú habla del concepto de Maya, la ilusión que vela la verdadera naturaleza de la realidad. Podría ser que la confusión de lenguas descrita en la Biblia fuera una manifestación de este velo, impuesto para evitar que la humanidad viera la verdadera naturaleza de la realidad demasiado pronto. Estas preguntas nos llevan a considerar la naturaleza misma de la conciencia y su relación con el universo físico. Si nuestros antepasados estaban cerca de crear un portal interdimensional, ¿implica esto que la conciencia misma es una fuerza que trasciende las dimensiones? Podría ser que nuestras mentes sean, en esencia, dispositivos naturales de comunicación interdimensional y que la Torre de Babel fuera un intento de amplificar esta capacidad innata. La implicación de esta idea es asombrosa. Sugiere que cada uno de nosotros podría tener el potencial de acceder a realidades más allá de nuestra percepción cotidiana. Los estados alterados de conciencia, las experiencias místicas, incluso los sueños, podrían ser vislumbres de estas otras dimensiones, ecos del conocimiento que una vez poseyó toda la humanidad. Pero con este potencial viene una gran responsabilidad. Si la intervención descrita en la Biblia fue realmente un acto de protección, debemos preguntarnos, ¿estamos ahora, como especie, listos para manejar el poder de la comunicación interdimensional? ¿Hemos alcanzado la madurez ética y espiritual necesaria para usar sabiamente tal conocimiento? Estas preguntas nos llevan al corazón de lo que significa ser humano. Nuestra búsqueda de conocimiento, nuestro deseo de trascender nuestras limitaciones es lo que nos define como especie. La Torre de Babel, vista a través de este lente, no es una historia de arrogancia castigada, sino un testimonio de la audacia del espíritu humano, de nuestro impulso innato de alcanzar lo divino, de tocar lo infinito. Y quizás, mis queridos buscadores de la verdad, ese sea el verdadero legado de la Torre de Babel. No es solo una historia de lo que una vez fuimos capaces, sino un recordatorio de lo que aún podríamos llegar a ser. Es un llamado a reconocer nuestro potencial cósmico, a ver más allá de las limitaciones que nos hemos impuesto, a atrevernos a soar con lo imposible. Porque al final, ¿qué es la realidad sino el límite de nuestra imaginación colectiva? Y si nuestros antepasados pudieron imaginar un portal a las estrellas, ¿qué podríamos lograr nosotros si nos atreviéramos a soar igual de grande? La Torre de Babel entonces no es solo un misterio del pasado, sino una invitación al futuro. Una invitación a expandir nuestra conciencia, a buscar la unidad en la diversidad, a reconocer nuestra conexión fundamental con el cosmos y entre nosotros. Y quizás, al hacerlo, podamos finalmente completar lo que nuestros antepasados comenzaron, no construyendo una torre física, sino elevando nuestra conciencia colectiva, creando un puente entre lo terrenal y lo divino, entre lo finito y lo infinito. Este, mis amigos, es el verdadero desafío que nos presenta la Torre de Babel. No es solo descubrir la verdad sobre nuestro pasado, sino usar ese conocimiento para dar forma a nuestro futuro. Un futuro donde las barreras entre las dimensiones, entre los pueblos, entre lo humano y lo divino, puedan finalmente disolverse.
y en ese futuro, quizás descubramos que el cielo que nuestros antepasados intentaron alcanzar no está arriba, sino dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos recorrido juntos un camino asombroso, descentrando los misterios de la Torre de Babel y sus implicaciones cósmicas. Pero ahora es momento de llevar estas revelaciones a un nivel más personal. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestras vidas diarias? ¿Cómo puede cambiar nuestra perspectiva del mundo y de nosotros mismos? En primer lugar, debemos reconocer que cada uno de nosotros es, en cierto sentido, una torre de Babel viviente. Llevamos dentro de nosotros el potencial de conectar con realidades más allá de nuestra percepción cotidiana. Nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras intuiciones podrían ser vislumbres de estas otras dimensiones que nuestros antepasados intentaron alcanzar. Reflexionen por un momento. ¿Cuántas veces han tenido una corazonada que resultó ser cierta? ¿O un sueño que parecía más real que la realidad misma? Estos podrían ser momentos en los que su conciencia está trascendiendo las barreras dimensionales, conectándose con un conocimiento más amplio. La práctica de la meditación, por ejemplo, podría verse como un intento de sintonizar nuestra antena interna con estas frecuencias cósmicas. Al aquietar nuestra mente, podríamos estar abriendo nuestro propio portal personal a otras dimensiones de la realidad. Pero no se trata solo de experiencias místicas o espirituales. Esta nueva comprensión de la realidad puede influir en cómo abordamos los desafíos cotidianos. Si aceptamos que la realidad es más maleable de lo que creíamos, ¿no deberíamos ser más audaces en nuestros sueños y aspiraciones? ¿No deberíamos cuestionar más a menudo los límites que nos hemos impuesto? Consideren también cómo esta perspectiva podría cambiar nuestras interacciones con los demás. Si cada persona es potencialmente un portal a otras dimensiones de Pue, la realidad, ¿no deberíamos tratar a cada encuentro como una oportunidad de expandir nuestra comprensión del universo? Cada conversación, cada intercambio de ideas, podría ser una oportunidad de reconstruir esa lengua única que una vez unió a la humanidad. En nuestras vidas profesionales, esta perspectiva nos invita a pensar más allá de los límites convencionales. ¿Qué pasaría si abordáramos los problemas no solo desde un punto de vista tridimensional, sino considerando múltiples dimensiones de posibilidades? Este tipo de pensamiento podría llevar a innovaciones revolucionarias en ciencia, tecnología, arte y más. A nivel social, las implicaciones son igualmente profundas. Si aceptamos que estamos todos conectados a un nivel fundamental, ¿no deberíamos esforzarnos más por crear armonía y comprensión mutua? Las divisiones que vemos en el mundo podrían ser vistas como manifestaciones modernas de la confusión de lenguas, y nuestro desafío es superarlas, no a través de una lengua única, sino a través de la empatía y el entendimiento mutuo. Pero quizás la aplicación más importante de este conocimiento es en nuestra búsqueda personal de significado y propósito. La historia de la Torre de Babel nos recuerda que la humanidad siempre ha aspirado a algo más grande que sí misma. Nos invita a preguntarnos, ¿cuál es nuestra torre? ¿Qué estamos construyendo en nuestras vidas que nos acerca a lo trascendente? Para algunos esto podría manifestarse como una búsqueda espiritual. Para otros podría ser la creación de arte que expande los límites de la percepción. Para otros aún podría ser la búsqueda científica de los secretos del universo. Sea cual sea nuestra torre, lo importante es que nos atrevamos a construirla, que nos atrevamos a alcanzar lo aparentemente inalcanzable. Y finalmente, mis queridos buscadores de la verdad, debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad como guardianes de este conocimiento. Al igual que nuestros antepasados, nos encontramos en posesión de ideas que tienen el potencial de cambiar el mundo. ¿Cómo usaremos este conocimiento? ¿Lo compartiremos sabiamente, reconociendo tanto su poder como sus peligros potenciales? Les insto a que mediten sobre estas preguntas, que las apliquen a sus vidas diarias. Que cada día sea una oportunidad de construir su propia Torre de Babel, no de ladrillos y mortero, sino de pensamientos elevados, acciones compasivas y búsqueda incansable de la verdad. Porque al final, quizás descubramos que el verdadero portal a las estrellas no está fuera de nosotros, sino dentro. Y que el viaje más extraordinario no es el que nos lleva a otras dimensiones, sino el que nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en este vasto y maravilloso universo. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos recorrido juntos un camino asombroso, descentrando los misterios de la Torre de Babel y sus implicaciones cósmicas. Pero ahora es momento de llevar estas revelaciones a un nivel más personal. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestras vidas diarias? ¿Cómo puede cambiar nuestra perspectiva del mundo y de nosotros mismos?
En primer lugar, debemos reconocer que cada uno de nosotros es, en cierto sentido, una torre de Babel viviente. Llevamos dentro de nosotros el potencial de conectar con realidades más allá de nuestra percepción cotidiana. Nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras intuiciones podrían ser vislumbres de estas otras dimensiones que nuestros antepasados intentaron alcanzar. Reflexionen por un momento. ¿Cuántas veces han tenido una corazonada que resultó ser cierta? ¿O un sueño que parecía más real que la realidad misma? Estos podrían ser momentos en los que su conciencia está trascendiendo las barreras dimensionales, conectándose con un conocimiento más amplio. La práctica de la meditación, por ejemplo, podría verse como un intento de sintonizar nuestra antena interna con estas frecuencias cósmicas. Al aquietar nuestra mente, podríamos estar abriendo nuestro propio portal personal a otras dimensiones de la realidad. Pero no se trata solo de experiencias místicas o espirituales. Esta nueva comprensión de la realidad puede influir en cómo abordamos los desafíos cotidianos. Si aceptamos que la realidad es más maleable de lo que creíamos, ¿no deberíamos ser más audaces en nuestros sueños y aspiraciones? ¿No deberíamos cuestionar más a menudo los límites que nos hemos impuesto? Consideren también cómo esta perspectiva podría cambiar nuestras interacciones con los demás. Si cada persona es potencialmente un portal a otras dimensiones de Motion Spot, la realidad, ¿no deberíamos tratar a cada encuentro como una oportunidad de expandir nuestra comprensión del universo? Cada conversación, cada intercambio de ideas, podría ser una oportunidad de reconstruir esa lengua única que una vez unió a la humanidad. En nuestras vidas profesionales, esta perspectiva nos invita a pensar más allá de los límites convencionales. ¿Qué pasaría si abordáramos los problemas no solo desde un punto de vista tridimensional, sino considerando múltiples dimensiones de posibilidades? Este tipo de pensamiento podría llevar a innovaciones revolucionarias en ciencia, tecnología, arte y más. A nivel social, las implicaciones son igualmente profundas. Si aceptamos que estamos todos conectados a un nivel fundamental, ¿no deberíamos esforzarnos más por crear armonía y comprensión mutua? Las divisiones que vemos en el mundo podrían ser vistas como manifestaciones modernas de la confusión de lenguas, y nuestro desafío es superarlas, no a través de una lengua única, sino a través de la empatía y el entendimiento mutuo. Pero, quizás la aplicación más importante de este conocimiento es en nuestra búsqueda personal de significado y propósito. La historia de la Torre de Babel nos recuerda que la humanidad siempre ha aspirado a algo más grande que sí misma. Nos invita a preguntarnos, ¿cuál es nuestra torre? ¿Qué estamos construyendo en nuestras vidas que nos acerca a lo trascendente? Para algunos esto podría manifestarse como una búsqueda espiritual. Para otros podría ser la creación de arte que expande los límites de la percepción. Para otros aún podría ser la búsqueda científica de los secretos del universo. Sea cual sea nuestra torre, lo importante es que nos atrevamos a construirla, que nos atrevamos a alcanzar lo aparentemente inalcanzable. Y finalmente, mis queridos, buscadores de la verdad, debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad como guardianes de este conocimiento. Al igual que nuestros antepasados, nos encontramos en posesión de ideas que tienen el potencial de cambiar el mundo. ¿Cómo usaremos este conocimiento? ¿Lo compartiremos sabiamente, reconociendo tanto su poder como sus peligros potenciales? Les insto a que mediten sobre estas preguntas, que las apliquen a sus vidas diarias. Que cada día sea una oportunidad de construir su propia Torre de Babel, no de ladrillos y mortero, sino de pensamientos elevados, acciones compasivas y búsqueda incansable de la verdad. Porque al final, quizás descubramos que el verdadero portal a las estrellas no está fuera de nosotros, sino dentro. Y que el viaje más extraordinario no es el que nos lleva a otras dimensiones, sino el que nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en este vasto y maravilloso universo.